Así Atou, Guía y algunos otros elfos se reunieron con algunos de los gobernantes de la nación de Forgown. La cosa es que como ellos desprendían un aura maligna, los semihumanos estaban temblando de miedo. La única que lograba mantener la cabeza en su lugar era una señora vaca que, digámoslo así, era como una jefa. Por su parte, Atou ya se estaba preparando y sacando los tentáculos, pero en eso, un niño llamado Pepe le preguntó a Atou cómo se llamaba. Él era el único de los hombres bestia que no le tenía miedo a los elfos. De alguna manera, esto contribuyó para que los hombres bestia obtuvieran una audiencia con Takuto. De camino al palacio del prota, Atou les comentó que ellos también habían enviado una delegación a Dragontan, por lo que tal vez fue por eso que los dos grupos coincidieron. Rápidamente, Pepe, sin miedo al éxito, le mencionó a la elfita que ellos habían vivido muchas aventuras de camino ahí. El niño hablaba hasta por los codos. Entonces, la líder del grupo de hombres bestia se disculpó con Atou porque ese chico era un idiota. En fin, cambiando de tema, solo Pepe y ella iban a reunirse con el prota. Los demás hombres que venían con ellos tuvieron que quedarse fuera del bosque porque ese miasma es demasiado fuerte para ellos. Ya cuando ellos al fin pudieron conocer a Takuto, la líder creyó que ellos estaban perdidos, pues ella ni siquiera podía evaluarlo. Era como si el prota fuera la oscuridad personificada. Teniendo esto en consideración, ella pensó que nunca creyó que la decisión que ella había tomado tendría consecuencias tan negativas. Volviendo un poco al pasado, vemos que Pepe había luchado contra un gran ogro y lo había vencido, pero en realidad solo lo había amarrado con algunas enredaderas. La cosa es que todos los hombres bestia alababan a Pepe como el chamán salvador. Al chico le encantaban todos esos gritos de alabanza, pero en eso el monstruo se levantó, y cuando este iba a atacar a Pepe, la líder vaca usó magia pantanosa y las enredaderas para desestabilizar al ogro. Así, este cayó al suelo, y entonces los demás hombres bestia acabaron con él. De esta manera la líder comenzó a regañar a Pepe por la pendejada que había hecho, y además, también porque el pequeño la llama abuela. La líder le dijo a Pepe que no la llame así, sino señorita, porque a sus 240 años aún estaba joven y sana. En fin, debido a que Pepe era el único niño joven con un báculo, él debía aprender a comportarse como un líder, por lo que él le prometió a su abuela esforzarse. Sin embargo, ella no sabía qué hacía preocupándose por un niño cuando está a punto de ir a las tierras malditas, pues los ancianos les habían pedido investigar las señales del apocalipsis que venían de allá, y si los bárbaros los llegan a atacar, tarde o temprano será su final. Precisamente en Dragontan están en aprietos porque ellos no pueden enviar al ejército, por lo que deben apresurarse para averiguar si la causa viene de las tierras malditas. Pepe no quería ir y le deseó un buen viaje a su abuela. Sin embargo, ella se lo llevó porque los ancianos se lo dijeron. Pero ahora, ella se arrepiente de no haber dejado a Pepe, pues él no debería estar en un lugar tan peligroso. Enseguida vemos que el niño alegremente se presentó con Takuto y le pidió que fueran amigos. La líder casi se muere al escuchar esto, pero para su suerte, Takuto aceptó ser amigo de Pepe. Enseguida, Atou felicitó al prota por haber hecho a su primer amigo. Más tarde todos estaban comiendo y la líder quedó muy impresionada con el jugo de manzana porque nunca antes había tomado algo tan dulce. Además, ella nunca había visto una vajilla de tan alta calidad como la que tiene Takuto. Por su parte, a Pepe también le encantó el jugo de manzana, pero como si esto no era suficiente, el niño, siendo el rey de los extrovertidos, comenzó a hablar con todos. Incluso le mostró a Moltar su magia de enredaderas. Por su parte, el prota envidiaba un poquito la habilidad social de Pepe, pero como ahora ellos eran amigos y él era el primer amigo que tenía, no sabía qué hacer. Pero eso no era lo único que le preocupaba, sino que también en ese momento ellos debían comenzar a hablar sobre política. Además, él también tenía que ser amigable para demostrarles a los hombres bestia que no eran hostiles. Con todo esto en cuenta, el prota decidió jugar un rato con Pepe. Así, ellos dos jugaron a varios juegos. Algunas veces ganaba Pepe, otras Takuto. Pero en el último juego, el que ganó fue el prota. Entonces, el niño, bien inocente, mencionó que le gustó haber ido a Mainora. Fue en ese momento que al rubio se le ocurrió que Takuto le podía vender cosas a su país, pues a todo el mundo le encantarían esos juegos. El prota rápidamente estuvo de acuerdo, pues de todas formas ellos iban a comerciar, lo que él se alegraba de que Pepe hubiese sacado el tema, y aunque todavía hay cosas que él debe confirmar antes de concretar detalles, fue divertido jugar con el rubio. Sin embargo, Takuto ahora se iba a poner serio, porque le tocaba el turno a la diplomacia nacional. De esta manera, él le hizo una señal a Atou. Entonces, la elfita le preguntó a la líder por qué motivo ellos estaban ahí. Ella le contó que últimamente los bárbaros habían atacado al país, lo cual es raro, porque por norma general, los bárbaros evitan ciudades grandes. Pero como esos bandidos iban en hordas enormes, ellos tuvieron que ir hasta Mainora a investigar eso. Takuto se dio cuenta que entonces Forgown no tenía potencia militar. Esto alteró a la vaca, porque si el prota conocía su punto débil, no podrían negociar. Pues sí que ella le mencionó al rey, que de todas maneras ellos pudieron ahuyentar a los bárbaros, pero como habían mostrado un comportamiento extraño, ellos prefirieron investigar para prevenirse.
Para los tres ministros del prota esto tenía sentido. Pero enseguida Pepe le preguntó a su abuela que si acaso no los habían enviado a investigar porque el país moriría si ellos no averiguan cómo acabar con los bandidos. La líder no podía creer que el rubio hubiese abierto su gran bocota, e incluso a Tou la compadecía. Sin embargo, afortunadamente, el prota no tenía intención de hacerle daño a Forgown. A la vaca le alegraba escuchar esto, pero ella todavía sospechaba que Magnora pudiese estar tramando algo, pues al fin y al cabo son malvados. Sin embargo, a Tou le explicó que ellos en ese momento se estaban centrando en los asuntos internos, porque Magnora es una nación malvada que adoraba la paz. Ahora, en cuanto a los bárbaros, si Dragontan cae, el reino del prota será el siguiente, por lo que ese asunto también los perjudica. Tomando en cuenta que ahora Takuto era amigo de Pepe, él decidió ayudarle a Forgown. Sin embargo, la líder sabía que esto no sería gratis, por lo que les preguntó qué querían a cambio. Enseguida, la elfita le dijo que ellos querían coadministrar la mina de venas de dragón, pues en ese mismo momento todavía no necesitan mucho maná. Sin embargo, si les gustaría poder elegir a qué elemento convertirlo. La líder no podía creer que a pesar de que ellos aún tardarían 10 años más en desarrollar esa tecnología, Takuto y su gente ya hubiese terminado de investigarla. Es así que ella le mencionó al rey que Pepe era un idiota, el mayor tonto de todo el mundo. Sin embargo, él es el futuro de la nación y algún día liderará Forgown como representante y poseedor de un báculo. Además, como Pepe tiene buen ojo para la gente, decidió que él sería el que tomaría la decisión. De esta manera, el rubio, como ya lo había dicho antes, quería que fueran amigos. Por lo tanto, Magnora y Forgown ahora tenían una alianza. Más tarde, cuando los invitados se fueron, nos enteramos en la reunión de estado que Magnora le exportaría víveres y juguetes a Forgown, y a cambio importarían artículos de uso diario y de metal. Esto es un alivio porque ahora los elfos no tendrán que depender tanto del rey. Además, lo que es aún mejor es que ellos tendrían acceso a la mina de venas de dragón. A pesar de que la imprudencia de Pepe es algo preocupante, terminó siendo un desliz oportuno, porque no ser por el rubio, ellos habrían negociado de forma aburrida y se hubieran tomado un tiempo para conocerse ambos reinos. Y en ese caso, entonces Takuto no hubiese sido capaz de ayudar en Dragontan. En fin, volviendo al tema, ellos debían decidir qué política seguir en la futura relación con Forgown. Pero en eso, las gemelas preguntaron qué tipo de país era Forgown, pues ellas no lo sabían. La cosa es que no solo ellas no lo sabían, sino que ni Takuto, ni los demás ministros, ni a Tou tampoco lo sabían. Y para desarrollar relaciones internas, ellos debían conocer más de los valores y tradiciones de Forgown. La elfita mencionó que entonces deberían investigarlo. Sin embargo, como Crescent Moon, la capital de Forgown, está muy lejos, ellos se tardarían algún tiempo. La cosa es que Takuto dijo que dejaran eso por ahora, pues la prioridad era Dragontan. Ahora bien, la excusa para que a ellos los dejaran entrar en otro país sería que las gemelas irían a jugar, pues es lo mismo que dijo Pepe. Así Magnora enviaría gente para presentar respetos antes de enviar una delegación formal. Moltar se ofreció a ir, pero como él era demasiado importante, sería contraproducente, pues a la vista de los demás, él es el canciller y ministro de magia de Magnora. Bia tampoco puede ir porque lo verían como un general, y Emle tampoco porque la verían como ministra del interior. De esta manera, las únicas que podían hacer el trabajo y no tenían un puesto oficial serían las dos gemelas. Moltar sugirió que ellas fueran porque como son candidatas a líderes, no tienen ni mucho ni poco estatus. Además de que esto a las hermanas les vendría perfecto para coger experiencia. Como Takuto pensaba que eso era muy peligroso, la elfita se ofreció a ir, pero como ella era la confidente más leal del rey, obviamente no podía. De esta manera, las gemelas directamente le pidieron a Takuto que las dejara ir, pues él ya les había dicho que eran libres. El prota no se pudo resistir a esos ojitos, entonces permitió que las gemelas fueran a Forgown. En eso, a Tou se puso furiosa porque el rey había accedido a una petición de alguien que no era ella. De esta manera, cuando terminó la reunión, la elfita estaba haciendo puchero. Incluso le dijo al prota que él podía abandonarla y seguir construyendo un harén para él solo. En eso, las hermanas le aconsejaron a Takuto que debía decirle a Tou lo que piensa. Así, él le agradeció a la elfita por siempre pensar en él. Y tomándole la mano, le dijo que sin ella, él no hubiera llegado tan lejos, por lo que la necesita. Además de que ella es la única para él. Esto hizo que a Tou se pusiera muy roja y se imaginara toda una vida junto al prota. Incluso se imaginó hasta su boda. Y así, ella dejó de estar enojada con Takuto. Más tarde, el rey y las gemelas fueron hasta la clínica porque allí se encontraban las unidades que iban a proteger a las gemelas. Y estos eran unos doctores de la peste. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.